Bien, muy buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Cómo amanecieron? Buenos días. Hola familia. ¿Se fue a un sótano? No, estoy en la cama, sala que no podemos se ponga y se ve muy oscuro, pero está clarito. Pues escasamente un reflejo de luz. Miren. ¡Oh! Ahora sí se ve. Estoy comiendo cosas. Casa, todo, la sala. Pongo con la luz de la linterna del celular porque me da pereza prender la luz. Pero sigo viva, tranquilo. Según es que si tengo la cámara encendida, ustedes no van a poder ver las notas que les estoy haciendo. Ay, pero ¿por qué son tan buenas? ¡Ay, sí, sí! Ay, tú vas. Ah, ustedes les dicen palomitas de maíz. O maíz tira, le dicen ustedes. Mami, ¿cómo es que le dicen los colombianos a las cotufas? Maíz tira. Sí, maíz tira, maíz peta. Y se supone que está desayunando. Cotufa. Eso aquí lo comemos cuando vemos película. Es que yo no sé, estaba viendo películas y mi papá hizo un poquito de más. Bueno, parece que no llegarán más hoy, así que vamos a orar para dar comienzo a nuestra clase en esta mañana. Querido y amado Señor, queremos darte gracias por tus bendiciones, por tu compañía, por los cuidados que has tenido durante las horas de la noche. Ahora, Señor, que vamos a desarrollar la temática de esta mañana, queremos colocarnos en tus manos para que podamos contar con la conectividad, para que tú asistas a cada uno de los estudiantes de décimo y ellos también puedan cumplir, aún aquellos que no se conectan, que puedan desarrollar la actividad también complementaria y así obtener las notas que requieren para seguir adelante. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el trabajo de esta mañana compete a... Estamos trabajando con el tema de la conservación del medio ambiente. En la clase anterior revisamos unas diapositivas de algunas de las acciones que el ser humano realiza y destruye el medio ambiente, y también revisamos lo que tiene que ver con las políticas globales que existen para la conservación, la preservación del medio ambiente en este tópico. Hoy entonces estaremos trabajando un documento que estaba tomado de uno de los libros textos, no precisamente el de décimo, porque en el de décimo no está esa temática en el libro. Sin embargo, en otro de otro grado sí, entonces de allí hemos tomado esta parte que vamos a estar trabajando en esta mañana. Bueno, antes de que este se abra, recordarles que ustedes tendrán para desarrollar este taller. Este taller se publicará más tardecito y entonces los pueden trabajar en parejas de dos y resolver las preguntas que están allí. Por ahora está sin activar, así que más tarde se activará. Así que empecemos a trabajar, a revisar el documento que les servirá como base para responder entonces este cuestionario. Si alguno no se acomoda a trabajar pues en grupo, obviamente tendrá que trabajar el doble, y de paso ponerme a mí trabajar también el doble. Mentiras, pues sí, se puede, si ya usted verá
es cosa suya. Las consecuencias después no se quejen de que, ay, profesores, que tenemos mucho trabajo, es que muy largos esos trabajos. Es cosa de ustedes. Recuerde que aquí se les dio la opción de trabajarlo en grupo. Entonces hoy nos estaremos acercando más al impacto que como humanos causamos al medio ambiente. El ser humano es un ser que desde que hizo su introducción, por lo menos si hablamos en términos de evolución, cuando inicia este proceso que nos explican los de la teoría de la evolución, de que el Homo sapiens fue Neandertal, luego entonces va unas etapas allí. ¿Cuente? ¿Decía? Entonces, ¿nos podemos hacer de a 3? No, día 2. Ok. Entonces, si hablamos en ese término de la evolución del hombre, entonces desde los mismos primeros momentos del hombre estaba en ese proceso de evolución, entonces se dieron ya los primeros impactos, ya que cada etapa, pasar de nómadas que andaban por todo el mundo caminando a sentarse en un lugar, a ser sedentarios, pues empiezan a generar un impacto en el medio en el cual logran establecerse. Y eso genera unas transformaciones, una demanda de recursos, una demanda de materias primas, y también luego entonces están los otros elementos cuando empieza a desarrollar sus propios estilos o sus propias formas de vida. Entonces los seres humanos hemos dependido siempre del medio ambiente. No podemos vivir de manera independiente al medio ambiente. Somos seres que vivimos en un hábitat y ese hábitat pues es un medio ambiente. Tiene un impacto en nuestra vida y también nuestra vida tiene un impacto en él. Entonces de esa manera todos los seres vivos que entran en esa correlación en el medio pueden salir afectados por el ser humano. Por ejemplo, ahora que estamos en medio de las circunstancias de la llamada pandemia del coronavirus, entonces tenemos que usar los tapabocas, ¿no? Estos elementos que en muchos casos o en gran parte de la población se usan en material desechable. ¿Y a dónde han ido a terminar? Pues han ido a terminar en elementos contaminantes del medio ambiente. Entonces son acciones que benefician al ser humano, pero que terminan teniendo un impacto directo en el medio en que éste se mueve, se relaciona o vive. Entonces, esa necesidad que tiene el ser humano de aprovechar los recursos para mejorar su bienestar, su condición de vida, lo ha llevado a ser un agente destructivo del medio ambiente. Lo ha llevado a ser un factor que pone en riesgo el medio ambiente, que destruye las especies, que elimina las condiciones naturales del medio y entonces genera procesos de extinción en las especies, genera agotamiento de recursos y también entonces en este contexto donde estamos se cree que el coronavirus saltó de las especies animales al ser humano, lo cual significa que es por la acción que el ser humano ha tenido en el medio, y si no hubiese estado en ese medio, pues el ser humano no hubiera tenido estas dificultades. Entonces, cuando hablamos de los primeros asentamientos humanos, del poblamiento del planeta, entonces tenemos que pensar en los primeros elementos que hicieron una transformación, como fueron el fuego y las herramientas. Cada vez que el hombre tuvo dominio de alguna herramienta, pues tenía más capacidad para destruir el medio. Dígase usted
cuando empezó a usar las flechas. Inmediatamente se volvió cazador. ¿Y qué afectó? Las especies, venados, alces, mamuts, resultaron afectados. El medio empezó a sentirse afectado. La pesca, cuando tuvo las redes, entonces los animales acuáticos empezaron a ser consumidos, porque ahora el hombre se volvió pescador. Al dominar el fuego, entonces el hombre se dio cuenta que podía quemar grandes extensiones de terreno para acabar con zonas de bosque y generar zonas en las cuales pudiese plantar otros cultivos que le permitiesen entonces tener alimentos. Y ya estamos hablando pues de esos primeros cultivos que fueron entonces el trigo y el maíz en las primeras poblaciones. Ya cuando se desarrollan otras especies o el hombre logra dominar el cultivo de otras especies, pues estas también empiezan a ser parte de ese proceso de cambio y de transformación. Y esto lleva entonces al contexto que tenemos de la revolución agrícola, ¿cómo se le llama en ese desarrollo evolutivo del hombre? Entonces, ese dominio que tiene el hombre sobre la domesticación tanto de la especie vegetal como de la especie animal, entonces lleva a que haya una transformación. Ya entonces el hombre no está deambulando por el planeta en busca de sus recursos, sino que ahora puede transformar el medio para tener la mayor parte del año esos recursos a su disposición. Entonces hablamos de que con la agricultura entonces empieza la rotación de cultivos, empieza el dominio de ciertas áreas, los asentamientos entonces en las cuencas de los ríos, en las laderas de las montañas, para poder aprovechar mejor esas condiciones que prestan el medio ambiente, y eso entonces pues genera ya los primeros elementos de erosión en el medio ambiente. De manera las llanuras empiezan a verse afectadas por el pastoreo, ya que el ser humano pues entonces al asentarse en un lugar ese lugar ya no tiene el espacio de adaptación o de recuperación que tendría naturalmente bajo el escenario del nomadismo. Ahora en el sedentarismo pues todo el ganado, fueran ovejas, fueran camellos, fueran vacas, caballos, los que estuviesen allí en los seres humanos, entonces ahora todos estarían devastando durante los 365 días el mismo territorio. Entonces eso genera unas afectaciones bastante profundas que generan entonces pues deterioro en el medio ambiente. Posteriormente, ya cuando el hombre en pleno siglo XVIII, con la revolución industrial, con la búsqueda de las materias primas, entonces pues empieza la era empresarial, y con la era empresarial entonces empieza, como vemos en la imagen, empieza un elemento que es una emisión de partículas de CO2, es decir, la contaminación de la atmósfera. Tal vez hasta ese momento el hombre había estado devastando el planeta, acabando con sus recursos, sacando provecho de las maderas, de los recursos naturales que podrían en algún momento renovarse. Pero a partir de este momento empieza una cuenta regresiva a nivel del planeta por la acción humana, porque cada día que pasa pues es un día menos que tenía de calidad en el aire. Y entonces en estos 300 años que han pasado desde aquel momento, hemos acumulado las consecuencias, y hoy entonces tenemos ciudades totalmente contaminadas, ciudades donde no sería habitables,
pero que dadas las circunstancias, pues estas personas viven allá. Y que ahora por este fenómeno que tenemos de parálisis del sector empresarial, del sector industrial, entonces esos sectores han sabido recuperarse, han tenido unas mejorías en sus condiciones, pero sabemos que una vez termine todo el proceso que llevamos de contención, pues nuevamente volverán estas fábricas a producir y nuevamente volverán a generar procesos de destrucción medioambiental, de contaminación. Entonces, el mismo fenómeno que estamos viviendo a nivel ambiental debe permitirle al hombre reflexionar en cuál ha sido su papel y debe ponerle, como lo han manifestado los organismos internacionales, de manifiesto que hay una necesidad imperante de tomar acciones correctivas para preservar el medio ambiente. De allí que se hable que para el 2030 solo tenemos hasta el 2030 para cambiar la línea que llevamos, es decir, para estar en un punto sin retorno donde ya no podríamos salvar aún a la especie humana, porque esta sería entonces extinta por muchos factores que se generan a partir de la contaminación. Y en ese mismo medio pues está la revolución de las tecnologías. Ustedes saben que los elementos tecnológicos son elementos contaminantes tanto en el proceso productivo de la materia prima, porque digamos que uno de los elementos que se necesita para producir uno de nuestros celulares de última gama, pues necesitamos varios componentes que hay que extraerlos del subsuelo, y para ello pues entonces hay que desarrollar minería a gran escala. Entonces estamos hablando de esa minería a cielo abierto que genera destrucción del medio ambiente, que genera un impacto directo en las condiciones de ese medio y que destruye pues especies que habitaban esa región, ese medio. Y luego está entonces el proceso productivo, donde el proceso industrial, la transformación de la materia prima en los chips, microchips, los circuitos, toda esta cosa, entonces genera otro impacto contaminante. Y ahora tenemos en el proceso ya del producto existente que él genera unas radiaciones. Entonces tiene unas afectaciones sobre nuestra vida, sobre el medio en que estamos, ya que esas radiaciones, ahora que existe la era del wifi, del inalámbrico, todo está bombardeado por esas radiaciones. Entonces de allí que muchas enfermedades han proliferado, han aparecido nuevas formas de esas enfermedades, y los seres humanos cada día a más temprana edad desarrollan estas enfermedades. Eso es a causa de toda esa radiación que existe en las condiciones inalámbricas. Entonces se tiene luego la etapa de cuando ya no lo usamos, ya pasó su línea de vida y normalmente no son reciclables, simplemente son contaminantes. Los echamos al pote de la basura y el pote de la basura va al vertedero, y allí pues seguiría el proceso de descomposición, y en ese proceso de descomposición, como tiene litio, como tiene ácido, como tiene todos estos componentes químicos, entonces empieza un proceso de afectación de un irreversible en el medio ambiente. Entonces, por eso hoy en día hay que tener presente cuáles son las fuentes de energía que los seres humanos estamos aprovechando. En una primera etapa, el ser humano aprovechó la fuente de energía al dominar el fuego. Entonces era necesario mantenerlo encendido, mantenerlo vivo, y para ello entonces se usaban la madera como ese primer
medio energético que le brindaba entonces al ser humano la posibilidad de tener energía para calentarse, una energía calórica, y a la vez también dominar entonces la energía lumínica para la noche o para la protección ante los peligros de las fieras en medio de esas circunstancias noctámbulas que se daban en esos procesos de vida, fuese en el desierto o fuese en los bosques. El fuego ha sido un elemento entonces también usado de defensa como arma, pero para que exista el fuego pues necesita esos componentes esenciales para que pueda quemarse. Eso lleva también a la utilización de la madera para entonces la producción de alimentos, la cocción de los alimentos. Entonces permite que el ser humano tenga una calidad de alimentos más saludables, se nos dice así, aunque sabemos que entre más vegano sea el ser humano, pues es más saludable. Cuando el hombre empezó a cocinar los alimentos, le disminuye las propiedades naturales de los alimentos, es decir, se pierden esos oligoelementos esenciales que tienen porque son transformados por el proceso de cocción. Tenemos entonces también el hecho de que usa el fuego para devastar el medio ambiente, como les decía hace un rato, para acabar una gran zona de montaña y poder entonces así abrir paso a zonas cultivables o a zonas para la ganadería, para la siembra de pastos. Luego entonces en la misma era, un poco antes de la era industrial, el hombre descubre los primeros yacimientos de brea, que es ya un proceso fósil, entonces, y empieza a aprovechar estos yacimientos para mantener pues el fuego o para hacer otros procesos en el área de construcción. De esa manera empieza entonces el aprovechamiento de esos recursos fósiles, y ya en la era industrial, para finales del siglo XIX, el hombre empieza a hacer la explotación del subsuelo de esos recursos fósiles, es decir, del carbón, del petróleo, que impulsarían justamente la era industrial porque les brindarían energía para mover las máquinas a vapor y posteriormente para mover entonces las máquinas de combustión, es decir, los llamados motores a gasolina o de otros derivados del petróleo. Entonces allí está esa afectación. Ya para finales del siglo XIX, entonces tenemos y comienzos del siglo XX el dominio de esos recursos que se extrajeron y que se pudieron estudiar y se detectaron que eran radioactivos. Entonces empiezan a aprovecharse las energías radioactivas, creando las llamadas plantas de producción energética nuclear. Y pues ahí se tiene que a mediados del siglo XX se tuvo el gran desastre de Chernobyl, y vemos toda la afectación que tuvo en las zonas circunvecinas, en las zonas aledañas a la planta, y cómo hasta el día de hoy todavía se sigue teniendo impacto de ese accidente radiactivo. Sumado a eso, ya en el siglo XXI, pues tenemos también el accidente del reactor allí en la planta nuclear de Japón, que también generó un proceso de alarma en ese momento, y que aunque ha sido contenido, este reactor sigue produciendo material reactivo que está siendo vertido directamente en el Océano Pacífico, y esa onda pues se está expandiendo a lo largo y ancho de este océano,
generando unas afectaciones sobre las especies y obviamente sobre los humanos que consumen el pescado que se extrae del océano y que se bañan en sus aguas. Entonces los efectos son contundentes. Todo esto es lo que entonces tenemos allí en ese proceso. Entonces ya a finales del siglo XX y principios del siglo presente, entonces se ha empezado a impulsar las llamadas energías limpias o energías emergentes. Estas energías emergentes pues ya estaban desde el siglo, siempre han existido, el hombre ha conocido de ellas, solo que no las ha aprovechado, no había creado las herramientas necesarias para sacar provecho o para usarlas. Por ejemplo, se tiene conocimiento de que Tesla desarrolló la famosa bobina de Tesla, ¿no? Que usamos por allí en experimentos de física para encender lámparas acercándolas y demás, como una especie de energía inalámbrica. Y pues nosotros lo usamos a partir de una conexión eléctrica o de una inducción que hay a partir de una batería, de un proceso mecánico allí. Sin embargo, el proyecto original de Tesla no tenía esos componentes, sino que era para aprovechar la geodesia de la Tierra, es decir, la energía natural de la Tierra, que sería entonces aprovechada de esta manera. Hoy en día poco se ha hecho en este campo para aprovecharla, sin embargo hay algunas plantas creadas para aprovechar esa energía. Tenemos entonces las llamadas energías renovables que vienen de los recursos, es decir, del agua, del sol, del viento. Se tienen las energías no renovables, que son aquellas que proceden de una formación y de unas condiciones físicas específicas para su obtención, y en este grupo entonces pues están los mayores contaminantes, como son todos los derivados del carbón y del petróleo. Las fuentes de energías duras se caracterizan por ser altamente contaminantes y no renovables, es decir, una vez terminamos de explotar la mina de carbón, pues queda la afectación allí, es un gran hueco enorme a espacio abierto, con una afectación de kilómetros a su alrededor. Cuando extraes el petróleo, pues tienes que usar agua para extraer el petróleo, y esa agua, aunque las empresas petroleras desarrollan un proceso de retirar químicos, de retirar partículas, esa agua finalmente no es apta para el consumo humano. Ellos dicen que se puede usar para el riego de las plantaciones agrícolas, se puede usar para otras tareas que el ser humano realice, pero nunca para el consumo humano, hasta que pase por una cantidad de procesos naturales que pues le toman mucho tiempo, y eso entonces es una gran afectación al medio ambiente. Las fuentes blandas entonces son aquellas que no son contaminantes, pero pueden generar unos procesos de transformación en el medio. Por ejemplo, en Colombia hay varias hidroeléctricas que están en este campo. Entonces las hidroeléctricas no son contaminantes, pero sí generan afectación del medio al taponar, por decirlo de esa manera, el río con un dique, y que entonces inundemos unas zonas que antes eran cultivables, que antes eran habitables y que eran muy productivas al estar sobre las riberas de los ríos. Entonces estamos afectando todas estas zonas. De esa manera entonces destruimos también parte de la riqueza medioambiental
que se cuentan, porque estamos desplazando a las especies nativas de esa zona, y hablando de las especies animales, y estamos arrasando directamente con todas las especies vegetales que estaban en esa zona, porque de esas no se van a salvar ninguna, todas terminarán muriendo porque fueron inundadas. Entonces, las energías tradicionales que el ser humano ha explotado, como les decía, durante los últimos 300 años, son las derivadas del petróleo, que son producto de una descomposición de muchos años en el subsuelo de material orgánico que quedó allí. Visto desde la perspectiva creacionista, pues son todo ese material vegetal y animal que quedó bajo el subsuelo una vez terminó el diluvio, ya que con el diluvio se revolvió toda la morfología de la tierra y toda esa riqueza natural que tenía el planeta, pues en su gran mayoría quedó sepultada, y es esto lo que formó entonces esas creaciones de que hoy llamamos pozos petroleros, que hoy llamamos minas de carbón, porque han quedado allí, son procesos fósiles que se han llevado a lo largo de muchos años y que han estado en el subsuelo, pero que el ser humano excavando, buscando, los encontró y los ha estado explotando. A pesar de que el ser humano tiene conocimiento de su capacidad destructiva del medio ambiente por su utilización, se siguen usando en la actualidad porque hay unos intereses privados. Ahora vemos en medio de la pandemia cómo el petróleo se desplomó en precios al punto de que estuvo a menos de $1, a menos de $0 de hecho, porque hubo un día en el cual la cotización bursátil del petróleo, del barril de petróleo, costaba menos $5, es decir, antes le pagaban a usted para que lo comprara, para que recibiera ese barril, para deshacerse de esa carga impositoria que ellos estaban teniendo allí. Y hay quienes aprovecharon ese momento para recibir algunos barriles sin costo, porque pues era una ganancia redonda. Gratis, y aparte de eso le pagaban para que lo llevaran. No. Solo que eso ocurría porque no había dónde almacenarlo, y al no haber dónde almacenarlo, pues o se para la empresa, la producción, la extracción, o se busca que alguien que tenga la capacidad de almacenarlo se lo quede. Entonces es lo que hicieron. Para evitar que el precio siguiera así y de que la pérdida siguiera con llave abierta, entonces decidieron cerrar la llave e hicieron un acuerdo entre los países de la OPEC, entre los cuales está Rusia, están los Emiratos, está Estados Unidos, inclusive está Venezuela, porque son países productores. Entonces entre ellos se hicieron unos acuerdos de que cada país iba a solo producir una cantidad determinada de barriles por día, y sin embargo así el barril todavía seguía cotizándose a escasos $3, es decir, cuando la producción normalmente para extraer un barril de petróleo está alrededor de unos $10 por barril, es decir, que si se seguía vendiendo así, pues seguían trabajando a pérdida. Por lo tanto, tuvieron que forzar nuevamente a la OPEC para que redujese aún más su producción. Y Estados Unidos entonces decidió llenar sus búnkers de muchos barriles para así generar espacios de producción. Y hay que tener en cuenta entonces que pues Venezuela ha venido por las diferentes circunstancias que ha
políticas que ha vivido en los últimos años, pues reduciendo su capacidad productiva. Pasó de producir muchos barriles diarios a solo producir quizás una quinta parte de lo que era su producción diaria, porque pues los operarios migraron, así que no hay quien opere las máquinas, se paró la inversión y muchas de esas empresas que pertenecían a multinacionales extranjeras pues fueron expropiadas y el gobierno venezolano no tiene quien trabaje en esos lugares, entonces por eso están allí paradas, por eso se reduce la producción de petróleo venezolano. Y fuera de eso entonces está el hecho de que las medidas que Estados Unidos le pone de sanciones comerciales, entonces le impiden vender ese petróleo a otros países a riesgo de estar perdiendo. Al punto que en medio de la pandemia ahora Venezuela tuvo que importar de Irán gasolina para abastecer el consumo venezolano. En Colombia se tiene una mina de carbón a cielo abierto que está en La Guajira y se llama El Cerrejón. Todos escuchamos o leemos acerca de las noticias de La Guajira, de que los indios guayús no tienen agua, de que las rancherías de los indios perdieron la producción, su capacidad de producir alimentos, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué ocurrió esto? Eso ocurrió sencillamente porque el Cerrejón desvió los ríos naturales de La Guajira para poder llevar esa agua para la extracción de petróleo, para el suministro de la mina que ellos tenían. Entonces, de esa manera hizo una afectación sobre la población, sobre el medio ambiente, porque ahora a pesar de que sabemos que La Guajira de por sí es una zona muy calurosa, muy caliente y que en su gran mayoría es desierto, es decir, un río es una riqueza enorme en ese contexto, pues los indios lo perdieron y ocurrió por la intervención de la explotación minera del carbón, porque toda esa agua se desvía para uso privado de la multinacional que tiene allí entonces la Drumo, que tiene el control total de esta zona y que el gobierno, de acuerdo a la constitución, como vimos en la clase pasada, debe preservar, debe todo esto. Lo que hizo fue hacerse el de la vista gorda y de hecho le vendió el río Ranchería a la Drumo para que lo explotara, y de esa manera generó esta afectación sobre los colombianos que viven en esa misma zona y obviamente sobre el medio ambiente o sobre los recursos. Es decir, el mismo gobierno fue en contra de la Carta Constitucional. Por lo tanto, las demandas que han impuesto los indios de esta zona, los pobladores de esta zona, pues las han ganado y el gobierno ha tenido que hacer procesos para mitigar ese impacto, pero el río no se ha podido recuperar, así que la afectación seguirá por muchos años allí.
Entonces, al hablar de la producción de petróleo en Colombia, tenemos varios puntos en los cuales se hace la extracción petrolera. Y aquí el mismo departamento de Arauca es uno de los departamentos productores de petróleo, donde hay por lo menos 4 campos petroleros, entre los cuales está Caño Limón, uno de los más importantes a nivel nacional. Pero hay que tener en cuenta entonces varios elementos. Primero está la etapa extractiva, que genera unos transformaciones en el medio y extrae el precioso oro negro, pero que en muchos casos pues necesita, para poder sacarlo, inyectar agua para que entonces pueda salir esa mezcla. Cuando usted participa de la visita a un campo petrolero, pues le muestran a usted, le enseñan a usted esas muestras de los diferentes tipos de crudo que extraen, y le van diciendo, vea, en el producto es el 75% es agua y solo el 25% es lo que necesitamos. Eso es lo que extraemos de tal pozo petrolero, eso es lo que extraemos de tal otro. Entonces usted se da cuenta en ese nivel cuánta agua están usando para ese proceso extractivo. Y luego entonces usted puede preguntar, y bueno, realmente, ¿qué es lo que ocurre? Luego entonces usted puede visitar las piscinas que tienen allí para separar esos elementos y poder finalmente aprovechar lo que es el combustible, poder separar el aceite de lo que es el agua. Entonces está esos procesos que llevan allí. Luego se tiene entonces el elemento del consumo, o bueno, antes de eso está el traslado del mismo petróleo, del mismo crudo, que se puede hacer a través de vehículos, es decir, los llamados carro tanques, o se puede hacer también a través de tubería. Entonces hablamos de los oleoductos. Caño Limón usa los 2 métodos para enviar, y han estado construyendo nuevas conexiones por tubería para evitar usar los vehículos, ya que los vehículos pues suelen ser asaltados y ellos pierden mucho en ese sentido porque se los roban. Y más con la situación que ha tenido el país entonces de violencia, de la guerrilla, de las paramilitares, entonces estos les secuestran los vehículos con la carga, lo cual es una gran pérdida. Para ello, pues en muchos casos usted encontraba en las famosas caravanas 15 tractomulas, 20 tractomulas que tenían que ser custodiadas por todo un batallón cuando iban a ser movidas. Y lo mismo ocurre cuando ellos mueven equipos, porque suelen ser robados por los mercenarios. Entonces esto genera unos daños en el medio ambiente. Hablando del término de los oleoductos, entonces hay que hablar entonces de la contaminación que genera un oleoducto. El impacto quizás a nivel de construcción pues es el mismo que generaría un proceso de acueducto, pero sin embargo el riesgo que tiene es mucho más, porque lo que está transportando es un líquido que es inflamable, que por alguna falla geológica se puede mover y puede entonces generar un derrame, un vertimiento de ese crudo en el medio ambiente y generar unas devastaciones. O está el hecho de los famosos atentados a los oleoductos, que en Colombia pues han sido uno de los mayores dolores de cabeza para la producción petrolera. Entonces cada atentado genera un rompimiento de la tubería, lo cual genera pues el vertimiento del crudo directo en el medio ambiente.
y por lo menos el año antepasado, que fueron cuando más se presentaron, vimos cómo estos procesos generaron inclusive daños ecológicos, manchas sobre las fuentes hídricas del país. Del otro lado está ya que con la misma explotación de un pozo petrolero, la vida útil o la vida productiva del pozo termina, y entonces los taponan, los cierran, los clausuran, pero el pozo sigue generando pues gas, sigue generando otras cosas que hacen que en algún momento estallen, como ocurrió por allí en Barranca Bermeja, y no era un pozo en producción, sino un pozo justamente que había sido clausurado, pero que con ese almacenamiento de gases, con ese deterioro del revestimiento que se echó inicialmente al pozo, que se agrietó, se rompió, entonces hubo un escape del producto que estaba contenido allí, y entonces salió a la superficie y generó una devastación sobre el medio ambiente al regarse, y esa mancha se extendió sobre una fuente hídrica que llegó al río Magdalena y generó unas afectaciones. Afectaciones que Ecopetrol y las multinacionales pues trataron de contener, pero que no pudieron. Ahora están en la etapa de limpieza, mitigación, pero en ese mismo momento, cuando estaba la noticia, los expertos hablaron de hasta 50 años para que el medio ambiente se recuperara. Entonces hablamos de unos procesos de contaminación y de afectación sobre el medio ambiente a causa de la producción petrolera a gran escala y con largas consecuencias, y en algunos casos con consecuencias casi irreversibles. Entonces, entre las fuentes alternativas, pues está hoy de moda escuchar hablar del aprovechamiento de la energía solar, de la energía eólica, de la energía geotérmica, de la energía hidroeléctrica y de la energía de los océanos. Colombia ha incursionado en aprovechar justamente la energía de las fuentes hídricas, es decir, ha construido hidroeléctricas en los últimos años en varios sectores del país. De hecho, el año pasado, o bueno, en los 2 últimos años hemos escuchado todo el escándalo que se ha generado alrededor de la hidroeléctrica de Ituango, justamente por la afectación que tiene sobre el medio ambiente, por los riesgos que tiene, porque a la hora de construirla no tomaron en cuenta ciertas condiciones que tenía el medio natural donde la iban a construir, y entonces ocurrieron todos esos accidentes que taponaron los mismos túneles de vertimiento, los túneles de acceso a la maquinaria, y que perdieron, pues EPM, que es la dueña de Hidroituango, perdió cerca de 1.500 millones de pesos, y eso es mucha plata que finalmente pues se está perdiendo allí, pero que está generando unas afectaciones en el medio, que en un momento se llegó a pensar de que Hidroituango habría que demolerla y no iría a servir finalmente al propósito con el cual se había construido. Sin embargo, pues llamaron especialistas de otros lugares del mundo, técnicos y demás, y pues al parecer controlaron la situación, y por ahora pues sigue esa etapa todavía de llenado y de proceso allí para finiquitarlos, finalmente entonces ponerla en marcha. Que si están maquillando la situación, pues eso no lo sabemos, solo sabemos que no nos dijeron más nada, que los túneles se hayan roto, que no haya es decir, al pueblo se le dejó de informar, los medios dejaron de colocar el lente en ese problema, y entonces pues nos olvidamos del asunto.
Aquí en Arauca existe un proyecto para construir una hidroeléctrica, para taponar un cañón que hay y que podría bien ser inundado, es decir, aprovechado, pero eso lleva, como les digo, a eliminar zonas cultivables, es decir, afectar. También para Arauca se han hecho unos estudios para generar producción, para aprovechar las corrientes de aire, es decir, colocar turbinas eólicas para generar producción eólica. En Colombia hay un lugar donde se colocó, y es allí en La Guajira. Hay varias turbinas que fueron colocadas allí por la empresa de Electrocaribe, fue la que financió este proyecto en su momento. Sin embargo, el proyecto ha dejado de ser productivo, es decir, no está produciendo, no está siendo rentable, por lo tanto, pues va a quedar en desuso. ¿Por qué? Porque pues no estudiaron bien las condiciones del medio, y donde colocaron las turbinas no es lo adecuado. Ahora desmontar la turbina y trasladarla a otro lugar sale más costoso que dejar que se deteriore allí finalmente. Y están las demandas que hay por parte de los pobladores por la afectación que generaron en el medio y los acuerdos que hicieron para generar unos procesos de resocialización allí y que no han cumplido. Entonces eso genera todas estas demandas, y la empresa, pues para no pagar ni multas ni para uno ni para otro, entonces decide dejar eso como está. La energía solar, ustedes saben que se ha aprovechado. De hecho, hay algunas fincas por acá en Arauca donde no llega la cobertura de la red eléctrica. Entonces la solución es colocar paneles solares para que esa casa pueda tener entonces energía eléctrica y pueda desarrollar esos procesos allí. Entonces se está haciendo inversión en ese campo. En términos globales, las casas de producción que están teniendo ahora deben ser sostenibles, es decir, deben producir la energía. Y el año pasado Colombia cambió la ley que tenía que ver con energías, es decir, hoy los colombianos pueden producir su energía. Antes eso era ilegal, teníamos que comprarla exclusivamente a la empresa. Hoy los colombianos pueden entonces instalar paneles solares, pueden instalar turbinas, pueden instalar, si tuviesen la capacidad de hacer una hidroeléctrica, podrían hacerlo. Pueden generar su propia energía, y de esta manera entonces también venderle a la compañía eléctrica el exceso de energía, que es como ocurre en otros países en Europa. Entonces las casas que ya tienen todos estos elementos instalados generan más energía de la que consumen, y entonces en el recibo lo único que hay que hacer es cambiar el contador para que tenga la capacidad de generar energía a la inversa. Y entonces cuando yo consumo de la red de la empresa, entonces el contador marca hacia adelante, y cuando me sobra energía de la que yo produzco en casa, se la vendo, y entonces el contador empieza a descontar los kilovatios. De esa manera entonces el usuario puede terminar pagando por su servicio ningún costo, o puede estar recibiendo más bien beneficios en términos monetarios de la misma empresa de energía, porque su aportación a la red eléctrica sería más del consumo, entonces estaría allí. Sin embargo, pues son procesos que apenas en Colombia están iniciando, y que los paneles siguen siendo costosos, las turbinas siguen siendo costosas, que son los dos modelos como más propios a usarse en Colombia. En términos de energía de los océanos, Israel, hablando del país, han desarrollado unas especies de turbinas que aprovechan el movimiento de las olas para producir
entonces energía eléctrica. Entonces, a medida que las olas golpean la costa, la playa, donde están instalados estos mecanismos, ellos se mueven y esos movimientos hacen entonces que se genere energía. Y es una fuente que podría ser instalada en muchas playas, ¿no? Porque todas las playas tienen movimientos constantes de las olas, por lo tanto, sería una buena fuente para aprovechar. ¿Esos son preguntas, inquietudes? ¿No hay? Entonces les recomiendo Creo que no. trabajen de a dos, resuelvan el cuestionario que ya en este momento pues debe estar activo, quizás alguno de ustedes ya lo consultó y esperamos no tengan complicaciones. Que el Señor les bendiga. Una feliz mañana.